Continuamos en Periodismo Libre con el análisis. Ya tenemos en pantalla a el profesor Carlos Alfonso Victoria Mena desde Pereira. Hacía meses no lo teníamos en nuestro programa, profesor Carlos Alfonso. Bienvenido a Periodismo Libre. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Muchas gracias, Luis Alfonso. ¿Me escuchas? Sí, adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación y de nuevo felicitarte por esa labor maravillosa que haces en pro de el pluralismo formativo de opinión que tanta falta hace en Colombia. Entonces, muchas gracias por abrirnos este micrófono. Así es, estamos analizando pues las repercusiones de ese valiente y memorable discurso. Nosotros siempre decimos, profesor Carlos Victoria, que cuando hay que utilizar los adjetivos hay que hacerlo. Es una potestad que nos da el uso del idioma y los periodistas no somos robots. Nadie es absolutamente ni neutral ni está exento de tener posiciones filosóficas, editoriales, éticas. Todos los medios y todos los periodistas las tienen. Díganos sí que más lo que está ocurriendo en nuestro país. Y en este sentido nosotros no dudamos en utilizar esos adjetivos. Un discurso valiente y un discurso memorable. Creemos que el mejor de los 4 que ha pronunciado el presidente Gustavo Petro en las Naciones Unidas. ¿Usted qué opina, profesor Carlos Alfonso Victoria? Bueno, escuchando al compañero que intervenía ahora y escuchándote a vos, por supuesto, pienso como muchos colombianos que este es uno de los discursos que de alguna manera, bueno, más bien en gran medida, expresa, resume, sintetiza y proyecta lo que ha sido la convicción política y humanista de nuestro presidente. Y no podía ser menos. A mí en especial no me sorprende, porque quienes hemos seguido la carrera del actual presidente Gustavo Petro, pues lo que ahí uno puede observar, escuchar, es su coherencia, ¿sí?, frente a problemas que ya trascienden. Algo que a mí me llamó mucho la atención, y tú como historiador también lo sabes, que vale la pena que se reflexione, que a veces siento que la academia, un poco ahí en sus avatares, pareciera ser que muchas de estas discusiones públicas no afectaran las agendas académicas o curriculares. El presidente dijo algo ayer que me pareció muy interesante. No le había escuchado ese planteamiento sobre el ocaso del Estado-Nación versus los fenómenos que se desprenden del globalismo y en especial de la globalización neoliberal. Y eso lo digo porque hay que tener mucho valor en la argumentación para llamar la atención también sobre el ocaso y la crisis de Naciones Unidas. Quienes en algún momento, por razones profesionales, hemos tenido vínculos profesionales, laborales con el sistema de Naciones Unidas, lo hemos visto por lo menos en los últimos 25 años, y por eso él llama a que Naciones Unidas sí o sí haga todo lo posible para detener el genocidio en Gaza. Entonces fíjate que ahí se juntan dos cosas que articula lo regional local, refiriéndome a los países, y dos, cómo esas representaciones en Naciones Unidas no pasan de un voto, pero digamos que esa organización
extraordinario en su momento, después de la Segunda Guerra Mundial, pareciera que ya no tiene la suficiente potencia ni la suficiente capacidad. Acérquese al micrófono que hemos perdido el audio. ¿Ahí me escuchas? Sí, ahí sí. Para intervenir en los conflictos, como el de Gaza y otros tantos que hay en el mundo. Entonces, me parece que ese es un tema muy interesante, porque decirlo allí y decirlo en ese recinto y de frente a quienes dirigen y controlan Naciones Unidas es muy, muy oportuno, y alguien tenía que decir, porque si algo hemos visto en estos últimos años es una organización de las Naciones Unidas casi que completamente ausente, invisible, incapaz de poder entrar a detener, a dirimir y a mediar en uno de los conflictos, digamos, más atroces que ha experimentado la humanidad. Digamos que ese es un punto. El otro punto que rescato, que hay que subrayarlo, es el carácter humanista de su intervención en ese foro mundial. Profesor, no sé si pudiera acercar más el micrófono, porque por momentos se va el sonido. ¿Ahí sí me escuchas o no? Ahí sí. No, decía esto Luis Alfonso, y quienes siguen este programa maravilloso, es el carácter y el sello humanista del jefe de Estado colombiano, porque esa categoría creo que en buena medida puede remozar o reivindicar un carácter que también ha tenido especialmente la izquierda en América Latina, que es el internacionalismo. Es otra manera de interpretar esa categoría que hizo carrera hace 30, 40 años. Colocar razones de humanidad, ¿sí?, fundamentales, no solamente frente a esto, sino frente a las causas, los factores que inciden en el cambio climático en un punto crucial y dramático como es el fenómeno migratorio, pero ponerlo en el tema de Gaza. Hay una frase que a mí me gustó mucho, y con respecto a quién es el pueblo elegido, de Dios, dice el presidente Petro, es la humanidad. La humanidad. Eso me parece a mí que nos tiene que llevar a una reflexión, por lo menos nosotros como profesores universitarios, en la academia. O sea, ¿qué es la humanidad? Y lo coloco en la balanza frente a la idea occidental, especialmente occidental, de la idea de civilización. Porque fíjate que estamos en un momento de la historia de la humanidad en que ese globalismo neoliberal, en esa economía mundo de la cual hablan algunos connotados académicos norteamericanos, entre ellos Wallerstein, es lo que finalmente también colapsó, ¿sí? Y no solamente colapsa por el tema del cambio climático, no, sino que se tiene que apelar a una de las evidencias que presentó ayer el presidente de Naciones Unidas, y es que el problema no es responder con misiles, el problema no es responder con bombas, sino que el problema es cómo dialogamos en medio de una humanidad que es diversa, cultural, políticamente, económicamente, y creo que hay un camino muy interesante que podría, lo digo con todo el respeto, yo no soy propiamente internacionalista en términos de las políticas y en términos de esos diálogos a esos niveles, pero yo diríamos que ahí hay un camino para
responder a la crítica, obviamente una crítica ramplona de la ultraderecha, especialmente en Colombia, y de los sectores, digamos, más conservadores, frente a qué es lo que quiere y qué es lo que pretende con su propuesta el presidente. Miren, estamos en una crisis. Yo lo decía ayer en una salida académica con estudiantes de la Universidad Externado de Colombia que nos visitan en el eje cafetero, y eso fue al mediodía, este discurso fue en la noche, y es que aquí estamos entre dos dilemas concretos: o es la vida o es la muerte. El presidente lo dijo en su campaña y empezando el gobierno, cuando se refería a las políticas que contribuyen a la defensa y a la conservación de la vida, y las políticas que están... Se congeló la imagen, profesor Carlos Alfonso. Le pedimos que procure también evitar el filtro de unos diálogos que hay por ahí cerca de su micrófono. Se están filtrando unos diálogos por ahí cerca. Sí, porque estoy en una sala de profesores. Mis ya. Aquí es por eso. Sí. Bueno, profesor Carlos Alfonso Victoria, el presidente Petro planteó el dilema, ¿no? El viejo dilema, que se plantea en diferentes términos, en diferentes dicotomías: barbarie o civilización. Ayer habló de barbarie o democracia o barbarie, que es lo que está en juego en este momento. Ese es el primer elemento. Y el otro elemento que me parece importante tener en cuenta en este análisis es cómo materializar esa propuesta de la fuerza militar de paz, que la extrema derecha hoy, a través de sus medios, en Blue, por ejemplo, un personaje de la extrema derecha que habla por el micrófono y habla siempre desde el odio, interpretó él que lo que decía el presidente Petro era armar la tercera guerra mundial, un gran ejército mundial para ir a destruir a los genocidas. Lo que está planteando el presidente Petro es una gran fuerza de paz, pero con dientes, porque ya basta de bla, 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 dijo el presidente. A la palabra hay que agregarle el arma disuasiva con los ejércitos de paz. Habló de que le integren ejércitos de los países eslavos que tanta experiencia tienen por su lucha antifascista, del Asia, seguramente refiriéndose a China, y de América Latina, de los gobiernos progresistas de América Latina. ¿Usted qué opina? Para mí esa es una de las dos propuestas medulares del presidente Gustavo Petro. La otra es la de procesar a los genocidas, incluido Donald Trump. Pero empecemos por esta primera de la Fuerza Multinacional de Paz. Sí, hay que recordar también que finalizando el siglo XIX, la derecha histórica de nuestro país, en vísperas de la guerra de los 1000 días, apelaron a la tesis de regeneración o catástrofe. Usted se debe acordar de eso. Sí. Y ahora el tema es vida o muerte, o capital o vida. Lo dijo el presidente Petro. Entonces fíjate que si lo que está en juego ya no solamente es el problema de la paz, ¿cierto?, que no hemos sido capaces de resolverla, y para eso se construyeron las Naciones Unidas en Nueva York después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora lo que está en juego es la vida, ¿sí? Entonces, conquistar la vida implica muchos arreglos, pero yo diría que también es el fracaso de los tribunales internacionales. Incluso, paradójicamente, en un mundo globalizado, es inexplicable que el primer ministro de Israel, Netanyahu, se pase por muchos foros mundiales y que no pase absolutamente nada. Ahora, me parece muy interesante refrescar, esto es una invitación, una provocación intelectual que precipita el presidente Petro en sus intervenciones, y es la analogía o la relación que se puede hacer
en torno a lo que fue en su momento Hitler y el nazismo y los nuevos fascismos o los fascismos o neofascismos de carácter neoliberal en el siglo XXI. Y fíjate que siempre hay una constante, por lo menos en el siglo XIX, en Colombia incluso, a través de sus 6 guerras civiles y en el mundo, en las 2 guerras mundiales y otras guerras locales, que lo mencionó el presidente. Uno ve que todo lo que mueve esos conflictos armados, esas guerras, es la codicia, ¿no? Que es una categoría que él utiliza y que uno la podría traducir en el marco de la idea de la acumulación, Luis Alfonso, por desposesión. Pero ya no es una acumulación de capital cualquiera, es una acumulación que emplea todas las violencias de todo tipo, empezando por la simbólica hasta las materiales. Acabo de ver en X que Indonesia se acaba de sumar, Luis Alfonso, a esa propuesta. Así es. De esa fuerza internacional de paz. Y hay que decirlo también, para los críticos del presidente. Y es que no es un presidente exclusivamente contestatario. Es un líder mundial, ya trasciende las fronteras de este país y es un presidente que está poniendo agendas y está proponiendo, ¿sí? Es decir, no se queda exclusivamente en responder temas como la desertificación, sino que está proponiendo y está haciendo. Y creo que eso es lo que le da, digamos, una estatura mundial a un liderazgo y a una vocería que ya no solamente se queda en el sur global, sino que comienza a poner temas de agenda mundial, de agenda internacional, y eso creo que es un asunto que se lo debemos justamente, él lo dijo al principio, al carácter, valentía, coherencia y convicción, ¿cierto? Del presidente que yo llamo humanista, ¿no? Y no belicoso, como dicen algunos voceros y corifeos de la matriz mediática hegemónica en Colombia. Entonces ahí creo que hay un punto interesante de reflexión, porque es muy fácil salir a criticar, salir a condenar y no ver que también hay un presidente que le está hablando al mundo, que le está hablando a los pueblos del mundo y que está señalando además caminos que permitan de alguna manera, en buena medida y ojalá prontamente y específicamente parar el genocidio en Gaza. Y ese planteamiento que hizo el presidente Gustavo Petro en el sentido de que no existe un pueblo elegido de Dios, sino que el pueblo de Dios es toda la humanidad, es otro planteamiento medular. Con esa sola frase, Carlos, con esa sola frase, el presidente Gustavo Petro desmonta toda la narrativa pseudo religiosa, sectaria, fundamentalista e hipócrita, considero yo, de quienes creen y salen con ese argumento de decir, no, es que es un argumento además deshumanizado, ¿no? Absolutamente deshumanizado, por decirlo menos, según el cual es el pueblo elegido de Dios, entonces puede masacrar, como las cruzadas, puede acabar con un pueblo, puede ejercer la venganza, la espada para la venganza. De modo que ese planteamiento me parece absolutamente medular también. Pero creo, Carlos... Yo agregaría ahí algo, Luis Alfonso, y es que hoy el pueblo de Dios, cualquier idea que tengamos de Dios, es la humanidad. Y en segundo lugar, uno diría que de esa perspectiva es ahí donde se juega restos la democracia. Pero no es una democracia cualquiera, o sea, no es la democracia neoliberal que produce desigualdad y pobreza. Es una democracia que tiene que producir justicia social. Y no es exclusivamente un problema
de las narrativas o las representaciones. Es un problema que tenemos que resolver, ¿sí? Y en eso creo que hay que hacer mucho énfasis en torno a una paz mundial, ¿sí? que permita que podamos convivir en medio de las diferencias y no bajo el supremacismo o racial o imperial. Y creo que en ese punto el presidente ayer fue muy enfático, ¿sí? Y es que esta es una humanidad diversa, compleja, ¿ya? Que no se puede resolver a través de la agresión, del exterminio. Y lo dijo hace poco el presidente Lula, al referirse al presidente de los Estados Unidos. Usted es el presidente de los Estados Unidos, pero usted no es el monarca del planeta. Algo así dijo Lula. Pero fíjate que para muchos sectores en Colombia de la política tradicional les sorprende que un jefe de Estado que no ha hecho parte precisamente de la oligarquía histórica en Colombia se pare en el Foro Mundial a hablar, no solamente por lo que le sucede al campesinado colombiano, a la juventud colombiana, no, está hablando por muchos pueblos, empezando por Gaza, y por muchas sociedades que hoy están bajo amenaza, como estamos todos, bajo esa matriz de carácter imperial que busca desesperadamente restablecer un orden mundial, ¿no? En torno a paradigmas que a nuestro juicio ya murieron, ¿sí? Pues quieren reeditar, por ejemplo, esa figura nefasta como la de Hitler, ¿sí? Que apeló al exterminio. Ayer fueron justamente los judíos y hoy son los migrantes. Entonces, creo que ahí acierta mucho en su diagnóstico y en su propuesta, ¿no? Cómo proteger los derechos humanos de millones de seres humanos que son expulsados de sus territorios por las guerras, por el hambre, por la injusticia, de un modelo que fracasó absolutamente con el modelo neoliberal. Me parece que ahí hay mucha tela de donde cortar para la academia, para los líderes sociales y políticos, para los partidos y organizaciones en Colombia, en América Latina y en el mundo, porque es creo que ahí donde vamos en buena medida a construir no un futuro lejano, sino un presente cada vez más cercano y más humanitario. Por acá Clever Suárez nos pregunta si el presidente Gustavo Petro ya está en Colombia. Nos lo vimos esta mañana en un nuevo foro en Nueva York, ahí con Lula da Silva, con Kalmandú Orsi, no sé si Boric estaba, en un homenaje al Frente Amplio y al expresidente uruguayo recientemente fallecido. Recuérdeme, se me escapa el nombre en este momento. Bien, entonces, y a propósito de Latinoamérica, seguramente la preocupación de Clever es porque pues, el mismo presidente Gustavo Petro ha denunciado esa conspiración de la extrema derecha, de Uribe, de Álvaro Leiva, para armarle un lío judicial en Estados Unidos. Entonces, me imagino que esa es la preocupación de nuestro amigo Clever Suárez aquí en el chat coetáneo que tenemos en este programa en vivo y en directo. Pero estamos seguros que el presidente Petro tiene el respaldo y la solidaridad de todos, de la mayoría de su pueblo y además de muchos gobiernos latinoamericanos. Pero a propósito de Latinoamérica, querido Carlos, y ya llegando al final de nuestra entrevista, a mí me preocupa algo. Y es que he visto presidentes muy gelatinosos, muy acomodados, muy endebles en sus narrativas. Ayer este señor Boric
metió el caso de la guerra de Ucrania. ¿Qué tiene que ver en esta coyuntura tan terrible de Gaza? Lo mete para quedar bien, como para poner una balanza y quedar bien con el imperio. Todos sabemos la actitud gelatinosa, endeble, débil de Boric, también de Katmandú Orsiel de Uruguay. Ahí no nos puede, ahí desde mi punto de vista, y no podemos decir que hay un gobierno de izquierda, que hay un presidente de izquierda. Son socialdemócratas, liberales, un poquito más avanzado está Lula, pero también ha sido demasiado diplomático, a pesar de que el imperio ha estado atentando contra su presidencia y le ha puesto aranceles del 50% y se ha metido con la justicia por condenar a Bolsonaro, etcétera. Y sin embargo, el señor Lula allí, pues, así, hagámonos pasito. Y ni hablar de la querida presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que se volvió absolutamente endógena. Solo está en su país, ¿no? No va a reuniones internacionales, no fija posiciones, no habla del genocidio en Gaza, habla todavía de una guerra. Entonces, ¿en qué está quedando la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos, que debería estar hoy a la ofensiva, como está el presidente Petro, denunciando con todas sus letras los crímenes, las masacres, el genocidio que comete Estados Unidos contra pesqueros y contra seres humanos, contra jóvenes en el Caribe? Por ejemplo, querido Carlos. Yo respondería con dos ideas que el presidente expuso ayer en el Foro Mundial. Y él habla de una emergencia de los nuevos sujetos políticos. ¿Y por qué lo digo? Porque la intensidad y magnitud de la tragedia humanitaria en Gaza puso en vilo a la humanidad. Y lo que veo es que hay demasiado cálculo político en algunos de los dirigentes que usted mencionó. Al contrario, Petro no está apelando al cálculo político. Petro en eso creo que ha sido muy osado y muy valiente. Y él está planteando que si ya no es el Estado-Nación, fíjate, en cabeza de los presidencialismos o esas, digamos, expresiones clásicas de las democracias, él está apelando a otro escenario, sin cálculo político. Por eso es que uno ve a un presidente muy aguerrido, ¿sí? De hecho, muy valiente, porque el nuevo sujeto político es la humanidad. Y creo que ahí, Luis Alfonso, estamos como entrando a un terreno que supera políticamente esa idea que nos vendieron de la globalización o el globalismo. Entonces, apelar a las razones de humanidad para detener una agresión brutal como lo que está ocurriendo a esta hora en Gaza es superar, yo diría que en eso Petro supera digamos, las estrategias o las posturas, no sé cómo llamarlas, las expresiones, las posiciones de algunos mandatarios en América Latina, como usted ha mencionado. Entonces en eso se la está jugando. Creo que ahí hay una apuesta muy interesante y se la está jugando por entero. Porque, increíble, a muy pocos meses de terminar su mandato, ¿quién iba a creer que un presidente de esta talla tuviese más del 40% de aceptación, de aprobación por parte de los colombianos? ¿O qué impacto histórico sea el partido con el cual más se identifican los colombianos? Así también, como el 40%. Pues por supuesto que eso no es gratuito. ¿Sí? Eso tiene que ver con una trayectoria coherente, ¿sí?, del presidente, que ya no solamente está mirando adentro de Colombia,
Todos sabemos que lo que pase o deje de pasar en Gaza, por lo menos yo lo he planteado en algunas de mis intervenciones en contextos académicos, lo que pase o deje de pasar en Gaza, eso es lo que va a ocurrir de aquí en adelante. ¿Mm? Es decir, si Gaza es el laboratorio, donde se expresa, digamos, lo más cruel de esos neofascismos, pues seguramente esos laboratorios se van a replicar y se están replicando. Es decir, el que sea transgresor a las reglas del juego que estamos estableciendo para hacer imposible cualquier acuerdo, cualquier negociación, cualquier tratado de paz, pues aquí tenemos. Y aténganse a lo que está ocurriendo en Palestina. Entonces yo vería las cosas por ahí, entre otras cosas, porque en ese sentido uno sí nota, y tú lo has dicho muy bien, a pesar de que hacen parte, digamos, de un bloque progresista, pero es un bloque progresista que no está modulado bajo la misma onda, bajo la misma línea que le está imprimiendo el presidente Petro. Así es, por acá nuestros seguidores han formulado una serie de observaciones, de reflexiones, como esta que pone Clever Suárez, precisamente sobre lo que acabamos de plantear, sobre la endeble posición de los presidentes que se consideran como progresistas, alternativos, incluso de izquierda. Pues muy preocupante eso, porque le plantea un terreno muy difícil al presidente Gustavo Petro. Y en consecuencia, pues se trata de hacer lo que él ha planteado en ese memorable discurso y valiente discurso de ayer, es recurrir a los pueblos. Los pueblos, la voz está, la decisión está en los pueblos del mundo. Mucho bla, 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 mucho de la revolución de los pueblos, ¿no? Absolutamente nada. Él habla de la revolución de los pueblos. Y al final, ahora que tuve la oportunidad de escuchar completamente su discurso, al final deja algo que me parece que también hay que subrayar, porque aquí no se trata de personas, ni de abstracciones, ni simples racionalidades. Él al final dice algo que me parece que es muy clave, ¿sí?, en el análisis y en la propuesta, y es que no podemos vivir subordinados, dice el presidente, al capital. ¿Sí? Estamos hablando del capitalismo global. ¿Sí? Y que tenemos que, por lo tanto, o por el contrario, vivir subordinados a la vida y lo que eso significa. ¿Sí? Creo que ahí está una de las claves de su interpretación y de su propuesta. Por eso insisto y digo, por lo menos ese es un poco mi humilde percepción, que estamos ante un nuevo humanismo, ¿no? Yo diría que es una especie de humanismo revolucionario, ¿no?, y que lo que busca en esencia, es proteger la vida del planeta, la vida de la gente, empezando por la gente sencilla y vulnerable, y que ha guardado cientos de años a gozar de una vida floreciente desde la perspectiva de los derechos fundamentales. Y esas son las reformas: la reforma laboral, la reforma pensional, la reforma agraria y la reforma de la salud. Porque hay que decirlo, todo eso va orientado, también la reforma de la educación superior, a proteger derechos que protegen la vida. Pero fíjate que en el fondo ahí lo que hay es una puesta en escena muy estructural de lo que son las políticas de cuidado, ¿no?, en torno a la vida. Solamente el cuerpo de las mujeres, de los niños y las niñas, sino las causas que están incidiendo
en esa desprotección y esas garantías. Entonces, si la reforma agraria en Colombia es la paz, si la reforma laboral es la justicia social, si la reforma pensional es garantizarle a los mayores más empobrecidos una vida digna, fíjate que hay coherencia entre todo el contexto, entre todo eso que acaba de plantear nuestro presidente, pero también la lucha, ¿no?, frente a una derecha en Colombia que de una u otra manera y a través de mil artimañas bloquea y trata de obstaculizar. Y creo que este proceso, y eso es lo que finalmente le está dando ese inmenso apoyo popular al presidente Petro y al proyecto del progresismo en Colombia, que creo que tenemos que analizarlo, porque este discurso va a tener, estoy seguro de eso, muchas consecuencias, más que repercusiones mediáticas, muchas consecuencias de cara a las elecciones del 2026. Sí, porque hay toda una ofensiva a la extrema derecha que utiliza pues el atraso que hay en sectores sociales y populares en relación con la política internacional. Y aún más es importante este punto, y ahora sí para ir terminando, profesor Carlos Alfonso, y es que incluso en el campo alternativo hay mucha desinformación, hay falta de formación, información y formación. Son dos elementos fundamentales del proceso comunicacional. Informar hacia la formación. Pero resulta que, y lo he planteado en varios momentos de nuestro programa, incluso en muchos de estos espacios que se presentan, se plantean como alternativos, defensores del gobierno del presidente Petro, etcétera, acogen el discurso hegemónico contra Venezuela, no hablan de Gaza, no hablan de genocidio, están circunscritos a lo endógeno, o sea, enroscarse hacia adentro, a mirarse el ombligo, entre otras cosas porque es lo que viraliza y porque es lo que monetiza. Y nosotros, como no estamos en esa onda, porque lo que hacemos aquí es periodismo y periodismo humanista comprometido con las causas, las grandes causas de la humanidad, no solo de Colombia, pues entonces nosotros hacemos periodismo que aborda los asuntos internacionales. No ocurre en la inmensa mayoría, yo diría que en el 99% de esos medios alternativos, que se presentan como alternativos. Pero cuando lo abordan, uno nota que tienen también un abordaje del discurso hegemónico. Hablan del régimen en Venezuela. Estos días voy a hablar a uno que se candidatizó a la Cámara, es que del caso del testaferro Saad, cuando ya fue exonerado en Barranquilla. Bueno, desinformación y falta de formación. De modo que estamos yo diría, querido Carlos, en un momento también de incremento, de intensificación, no solo de la lucha de clases, sino de la lucha contrahegemónica. Esa lucha de clases en el plano interno se está expresando en la lucha contra las hegemonías, contra unas narrativas bicentenarias de más de 200 años en el plano local y en el plano internacional. Y creo que es importante lo que ha hecho el presidente con este discurso, que desmonta una cantidad de argumentos, entre comillas, de las hegemonías, como ese del pueblo de Dios, por ejemplo, ¿no? O como de que, como es el policía del mundo y el presidente del gran imperio, entonces hay que arrodillarse, como plantea Fajardo, como plantea el nefasto del ministro de Educación Alejandro Gaviria, y como plantea los señores de Blue y de los medios oligárquicos. De modo que sí, internamente esto va a tener una gran repercusión, pero creo que también depende de cómo nosotros manejemos desde el campo alternativo y desde el campo progresista la difusión de estas ideas y sobre todo el proceso de formación. Querido Carlos, usted que está metido con la joven generación. Sí, yo diría para terminar que hay un profundo acento, digámoslo desde los estudios subalternos, podríamos situarlo ahí, un acento de colonial, por no decir que contrahegemónico del presidente. Y eso obviamente pone en aprietos lo que tú llamas esas narrativas bicentenarias, ¿no?, que siempre alimentaron
un teatro, un mundo de representaciones que hacían casi que utópico, imposible, por no decir otra cosa, que un presidente del sur se pudiese parar allí en ese foro mundial y, como acabo de escuchar por acá en la calle, cantarle la tabla a un presidente. Así es, así es. El presidente de los Estados Unidos. Eso quedará para la historia. Eso es un buen título, ¿no? El presidente Petro le cantó la tabla al policía del mundo. Entonces, fíjate que ahí están las voces en el presidente colombiano. Están las voces de millones de seres humanos que han clamado por justicia, por soberanía, no en abstracto, no la diplomacia hipócrita a la que han apelado muchos de nuestros expresidentes o presidentes que estuvieron allí, incluso hablando de trivialidades como los 7 enanitos, ¿no? En su momento, ¿se acuerda? Sí, claro. Entonces ahí lo que queda presente es que la soberanía no está en venta, digámoslo así, y que el presidente ha puesto una vara muy alta a los demás jefes de Estado, por lo menos en América Latina. Y lo más interesante que me parece a mí es que es un hombre que habla sin miedo. Sin miedo. Porque yo le he escuchado discursos a Petro de ese calibre en pueblos del Caribe, en Antioquia, hace poco en la Dorada Caldas, ¿sí? Refiriéndose justamente a quienes obstaculizan los procesos en Colombia, ¿no? De los derechos. Y hay algo que me recuerda, tal vez en nuestro momento, siendo mucho más jóvenes de lo que hoy ya no somos, en el periódico El Pueblo. En esa época yo escribí tal vez un artículo. 1985-86. Sí, sobre el deber de la esperanza. ¿Sí? Porque es que él lo plantea allí con toda claridad. ¿A qué nos enfrentamos hoy? ¿A la esperanza de la vida? ¿O a que nos vayan a bombardear a todos? Y creo que ahí hay algo que nos recoge históricamente a muchos colombianos y colombianas que creíamos que era, sí, imposible poder decir las cosas como hay que decirlas, y en el principal foro mundial como es el de Naciones Unidas. Entonces, es posible que estemos equivocados, es posible que estemos sesgados, nos van a decir, pero estoy convencido de que la intervención de Petro recoge las voces de millones, de miles de seres humanos, de miles de millones de seres humanos en todo el mundo. Y esto va a tener una repercusión, por supuesto, en ese nuevo orden mundial, pero no el orden mundial a punta de bombas y a punta de genocidios, sino a punta de razones de humanidad. Así es. El cambio climático, los derechos humanos, empezando por esos, y los derechos fundamentales para que la gente tenga una vida floreciente, una vida digna. Así es. Son elementos de análisis sobre el portentoso discurso del presidente Gustavo Petro en la sesión inaugural de la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Muchas gracias, profesor Carlos Alfonso Victoria, por acompañarnos hoy en Periodismo Libre. Esperamos volverlo a tener en nuestro programa. Y no me olvide, siempre que me llame yo le salgo. Tengo que estar demasiado ocupado en mis clases, pero siempre estaré hoy corrimos con suerte, Bueno, muchas gracias, profesor, y usted será siempre bienvenido en Periodismo Libre. Muchas gracias, Luis Alfonso. Era nuestra entrevista con el querido profesor Carlos Alfonso Victoria Mena, que nos atendía
desde la Universidad Tecnológica de Pereira. Él es historiador, magíster en historia. Con él hicimos periodismo mucho tiempo en la ciudad de Cali. Ahí recordaba cómo en la década de los 80, 84, 85, 86 estuvimos haciendo periodismo en Radio Supe, en Radio Sutatensa, en el periódico El Pueblo, con el querido compañero Adolfo Pérez Arosemena, asesinado por agentes del Estado que operaban contra las mentes que pensaban distinto, como Carlos Alfonso Victoria, filósofo y periodista, que nos acompañó en el ejercicio de la reportería del periodismo en Radio Super en 1984-85. También hicimos periodismo con Carlos Alfonso y también con Jorge Enrique Almario García, quien ha sido habitual analista en nuestro espacio, también en los estertores, o sea, en los tiempos finales del periódico El Pueblo, periódico liberal, que se presentaba como muy de avanzada, tuvo un gran suplemento literario que se llamó Extravagario, una verdadera revolución en suplementos literarios. Yo creo, aquí una anécdota para mi audiencia, entre paréntesis, creo que la única persona que tiene la colección de Extravagario, que era tamaño universal, 1975, de ese suplemento literario que era extraordinario, es quien les habla, y lo tengo empastado en mi hemeroteca. Bueno, a algunas anécdotas que les cuento a propósito de mis invitados. Muchas gracias, profesor Carlos Alfonso, por acompañarnos en Periodismo Libre.